Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos aquí en el Cerro del Tío Pío, popularmente conocido como el Parque de las Siete Tetas de Vallecas, conversando con Estrella Galán, cabeza de lista y candidata de Sumar a las elecciones europeas. Estrella, lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, muy ilusionada con liderar esta candidatura y dispuesta a avanzar en derechos. Yo creo que la primera pregunta, ¿no?, que se hace la gente, y para hacerte un poco, sería ¿quién es, en un sentido profundo, Estrella Galán? Estrella Galán es una mujer de 52 años, madre, defensora de los derechos humanos. Toda mi vida ha estado atravesada por la diversidad, el feminismo y la defensa de los derechos. Y soy una madrileña, nacida en un barrio de Madrid, en Villaverde, que ha estudiado en colegios públicos, en la universidad pública, y que decidió dedicar su vida a la lucha por los derechos. Vengo de una vivencia personal y familiar muy determinada por una familia comprometida, republicana, que bueno, pues se vio condicionada por una situación, por el fascismo, por una situación de no poder ser exiliados a otro país, y vivieron la represión del franquismo. Y eso determinó mucho mi vida de cara a saber a qué me quería dedicar. Así que, bueno, pues ha sido una trayectoria de lucha también personal. No vengo de una familia de privilegios y afortunadamente pues la vida me ha ido dando oportunidades. Bueno, pude estudiar, pude acceder a un puesto de trabajo digno, en condiciones, y hoy estoy aquí para dar un paso más en toda mi trayectoria, en toda mi carrera profesional. Claro, yo te quería preguntar, como conociendo también tu trayectoria en CEAR, precisamente, ¿por qué el mundo del refugio? ¿Por qué el mundo de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, de las migraciones? Bueno, como te decía antes, mi vida ha estado condicionada por ver una situación de injusticia previa, ¿no? Una familia un abuelo comprometido, sindicalista, que tuvo bueno, que enfrentarse a una guerra civil, y cuando trató de salir en el puerto de Valencia, pues fue de los que no pudieron salir. Pasó por campos de concentración, por cárceles fascistas, 10 años preso, un hombre joven. Y todo eso ha marcado mi infancia. Yo he tenido una relación muy apegada con mis abuelos, estaban dentro de la familia, y ese compromiso ha estado atravesado en toda mi vida. Por tanto, era muy difícil que me dedicase a algo que no tuviera que ver con ese compromiso social. Además, yo creo que he crecido en un momento histórico en el que la diversidad empezaba a llegar a Madrid, en la que las migraciones estaban muy presentes, y la determinación por incorporar a la ciudadanía, a la sociedad, con los mismos derechos que yo tenía como ciudadana a otras personas, pues siempre fue algo que sentí que era una prioridad. ¿Qué te emociona? Me Es una pregunta emociona, me muy... emociona ver cómo gente que no ha tenido oportunidades puede alcanzar oportunidades. Me emociona la bondad, me emociona la humildad, la honestidad, la verdad. Me emociona el compromiso, sobre todo. La gente comprometida creo que tiene valores que van mucho más allá de lo que esta sociedad efímera de estos momentos nos quiere imponer. Y me emociona la lealtad. La lealtad creo que es un elemento fundamental en la vida, para enfrentarte a las cosas, para enfrentarte a los retos, a los diferentes retos. Me emociona encontrar un Madrid diverso, un Madrid en el que somos de familias diferentes, de sensibilidades diferentes, pero no solo un Madrid, una Europa, una España diversa, donde todos y todas somos iguales, somos seres humanos, y me emociona todo lo que tiene que ver
con esta humanidad tan necesaria que hoy por hoy bueno, pues es un bien escaso. Con lo que me has dicho ya me puedo imaginar algunas cosas, estoy imaginando algunas respuestas a la siguiente pregunta, que es fundamentalmente, ¿qué te saca de tus casillas? La injusticia. A veces, cuando voy con mi hija a algún sitio y veo una injusticia, no puedo dejar de implicarme. Un poco justiciera. A Está veces, bien. bueno, es así. A veces no puedo, no soporto la injusticia. No lo soporto. Me saca de mis casillas la mentira. Me saca de mis casillas... Bueno, pierdo poco los nervios, ¿eh? Lo que pasa que en ese sentido creo que ante situaciones injustas no podemos mirar hacia otro lado. También me sacan mis casillas que miremos hacia otro lado. La indiferencia. Porque lo de que el indiferente que tolera, que soporta, que con otra gente o con otras personas se cometan terribles injusticias, pues me parece que es una forma de colaboración también. Entonces, sobre todo lo que más son las injusticias. Y cuando se trata de sembrar el miedo en las sociedades, porque el miedo lleva a reacciones terribles. Así que eso también me saca de mis casillas. Hace un momentito me hablabas de ideas, de sentimientos también, nociones, conceptos, como el compromiso y la lealtad. Hace falta mucho compromiso para atreverse a dar un paso como el de encabezar una candidatura en estas elecciones europeas, unas elecciones europeas en las que además nos jugamos mucho. Entonces, Estrella, ¿qué es lo que te lleva y por qué dar ese paso? Honestamente, yo llevo 25 años trabajando por los derechos humanos, 5 años más trabajando por los derechos sociales, o sea, por toda una vida. Y durante todo este tiempo yo soy consciente de que también he estado haciendo política desde otro lugar, desde el lugar de la sociedad civil. Cuando se me planteó, cuando se me propuso asumir la candidatura de sumar a las elecciones europeas, además del impacto, ¿no?, que supuso la propuesta, pensé que era un paso natural de mi proceso, un paso que también elevaba el compromiso a otro lugar y que yo lo proyecto como mi misma lucha desde otro altavoz, desde otro escenario que tendrá un impacto mucho más directo y llegará a muchas más personas de las que antes podía alcanzar, ¿no?, con mi trabajo desde la sociedad civil. Por tanto, el paso tuvo que ver de nuevo con el compromiso, ¿no?, de tener que seguir avanzando, no solo en mi pequeño mundo, sino en todo lo que se puede alcanzar. ¿Cuál es, pensando en esto, ¿no?, como alguna cosa de tu experiencia en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en la cual pienses ahora, dando este paso, y digas, desde Europa, desde el Parlamento Europeo, voy a poder proyectar e impactar mucho más y seguir en la estela de esto que ya había estado haciendo o esto que ya hemos estado haciendo, ¿no? Como cosas en las que veas esa línea de continuidad. Sin lugar a dudas, lo que más relacionado está es el Pacto de Migraciones y Asilo que se ha aprobado recientemente en el Parlamento y que lleva a una vulneración de los derechos fundamentales de miles y cientos de personas. Creo que mi participación ahora desde el Parlamento puede ser trascendental para aportar otra visión. El pacto está aprobado, ahora hay que aprobar los reglamentos y en esos reglamentos van a estar los matices. Podemos ir a una Europa de muros, a una Europa cerrada, a esa Europa de las fronteras que lleva fracasando desde los años 90, o podemos ir a una Europa de la acogida, a una Europa social, a una Europa de derechos, a una Europa de la convivencia y de la cohesión. Ahí creo que puedo aportar mucho, pero no solo en este punto, yo creo que puedo también... yo he trabajado mucho con mujeres,
mi trayectoria también está atravesada por la realidad feminista, y trabajar desde el Parlamento por avanzar en derechos para las mujeres creo que va a ser un punto fundamental. Sin lugar a duda, mi compromiso con la diversidad parte también con mi propia realidad cercana, y poder defender desde el Parlamento la diversidad ya no solo cultural, estoy hablando de la diversidad de género, de identidad, de familias LGTBI que están ahora mismo amenazadas por los retrocesos de la ultraderecha, pues sinceramente me emociona poder aportar a esa nueva, o esa aspiración de una Europa mejor. Yo creo que hay mucha gente que a veces cuando piensa en Europa, o cuando piensa en Bruselas, en Estrasburgo, en el mundo del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, se lo imagina como una cosa muy gris, muy alejada de sus vidas, muy tecnócrata, ¿no? muy distanciada, que no tiene que ver con sus vidas. Y ahí yo la pregunta que te haría es doble, ¿no? ¿En qué crees que impacta de forma muy concreta, y que la gente quizá se tendría que explicar a la gente cómo impacta en sus vidas el Parlamento Europeo, lo que se decide en Europa, y qué es lo que más te ilusiona poder cambiar desde allí? En primer lugar, yo creo que tenemos una responsabilidad importante en cuanto a que hay que hacer una labor de pedagogía enorme. Tenemos que hacer entender a la ciudadanía la importancia que tiene Europa en nuestras vidas. Me parece algo, como tú bien dices, muy alejado, que no tiene que ver con mi día a día. Y sin embargo, si fuéramos conscientes, el 70% de la legislación de cada país está intervenida, está determinada por las directivas que se aprueban en Europa. Eso es determinante y no hay conciencia de esa situación. Por tanto, primer punto o primer reto que me planteo tiene que ver con la pedagogía. En cuanto a qué crees que puedes hacer o qué te ilusiona hacer para que la gente sienta que eso va a cambiar, pues esa parte de tratar de acercar desde una visión de una ciudadana de a pie, que hasta ahora he sido, que he sido consciente de que a veces ese lenguaje político no nos llegaba, no entendíamos, o mucha gente se quedaba fuera de esa realidad, tratar de trasladarlo desde mi propia vivencia, desde mi propia experiencia, que no está, no digo contaminada, pero sí de alguna manera impregnada, ¿no?, por ese lenguaje político, pues tratar de acercarlo a la gente para que entienda la importancia de todo lo que allí se cuece, de una forma hablada así muy llana. Tú has sido sobre todo en cierto sentido, una militante, pero no de un partido, una militante de unas causas, ¿no? Una militante de unas ideas, una militante de unos valores. Y dentro de eso también una activista por esas causas y desde la sociedad civil. ¿Qué crees que percibe la gente, o qué valor le adjudica a eso en comparación con la imagen que se tiene, nos lo dicen todos los sondeos, de la política como una actividad que en ocasiones genera más problemas de lo que resuelve, ¿no? O los políticos profesionales como una clase en ocasiones denostada? ¿Qué clase de esperanza y qué ánimo puede aportar alguien que viene de la sociedad civil, que viene de las asociaciones, que viene de la calle, al Parlamento Europeo? Pues yo creo que un baño de realidad. Un baño de realidad, además desde la lucha, no desde la ciudadanía más anestesiada, sino desde el compromiso, entendiendo cuáles son las necesidades y cuáles son las exigencias que la ciudadanía más vulnerable, la ciudadanía que está a veces en los márgenes, está reclamando, necesitando o esperando de nosotras, ¿no?, de la gente que ha dado un paso y que está en política. A veces se siente tan alejado ese discurso tecnócrata o ese discurso altamente radicalizado,
con lo que la ciudadana a pie, con lo que una mujer que está cada día sufriendo por llegar a fin de mes para sacar adelante a sus hijas o para poder luchar contra la violencia doméstica, necesita, que creo que esa frescura yo en estos momentos la tengo, la puedo aportar y tengo todavía en estos momentos y creo que durante un buen tiempo tengo el contacto con la sociedad civil y con las realidades más vulnerables para poder de alguna manera ser altavoz de ello. Te he preguntado qué es lo que más te ilusiona, ¿no? Te voy a preguntar también en total sinceridad qué es de Europa lo que más te preocupa una vez has dado este paso. Radicalmente el avance del fascismo. No me preocupa, me enfada, me hace replantearme qué se ha hecho mal hasta hoy para que esto suceda. Creo que tenemos que hacer una lectura para entender en qué hemos fallado, para que nuestros abuelos, nuestras generaciones anteriores hubiesen ya acabado con ellos, con el no pasarán, y ahora hayan vuelto desde las cavernas. Me preocupa que mi hija, que gente que está ahora empezando a desarrollar su vida personal pueda encontrarse una Europa sin derechos. Y me preocupa enormemente que avancemos hacia una Europa peor. Hemos hablado ya de todo lo que tiene que ver con la transposición de directivas, con cómo influye las directivas y legislación europea en lo que se legisla en España a escala nacional, y sin embargo uno de los grandes problemas en este tipo de elecciones sigue siendo la participación, y la participación ciudadana, sobre todo y también de los jóvenes, la participación de la juventud, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta que hay que hacer, intentar animar de cualquier manera, es ¿por qué es importante Europa y por qué hay que votar en estas elecciones europeas del 9 de junio? Es fundamental que tratemos de trasladar a todas las jóvenes y a todos los jóvenes la importancia de la decisión que se va a determinar el 9 de junio. En primer lugar, por todo lo que hemos planteado, porque lo que se va a decidir en Europa va a tener una trascendencia directa, un impacto directo en las políticas de cada país. Y segundo, porque nos jugamos dos Europas. La Europa del retroceso, la Europa de los derechos recortados, la Europa de la austeridad, la Europa del control, o avanzamos hacia una Europa más democrática, una Europa de libertades, una Europa de garantías, donde los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos en un marco seguro, un marco de derechos, que con la propia voluntad que nació Europa. Europa nació como un espacio, una carta de derechos que generaba seguridad. Éramos, a nivel mundial, el lugar de los derechos. Y sin embargo ahora ese avance de la ultraderecha, del retroceso ideológico que se está viviendo, amenaza esa Europa de la acogida, esa Europa de los derechos, esa Europa de las garantías. Es inevitable preguntarte, ¿no? Como ya sabiendo un poco más, tanto de tu historia personal, de qué te lleva a tomar este paso, también por algo muy concreto de esta decisión, ¿no? Que es, ¿por qué Sumar? ¿Por qué escoger hacerlo de la mano de Sumar? ¿Por qué tomar ese compromiso de encabezar esa lista en estas elecciones tan importantes y hacerlo con Sumar? Sin lugar a duda, un compromiso de estas características solo se puede hacer con alguien o con un espacio político con el que tú te sientas identificada. Yo me siento identificada con el Sumar de los derechos, con el Sumar de los avances, con el Sumar que es el corazón del gobierno y que aprieta desde la izquierda para avanzar
y para ensanchar en democracia, con el Sumar, que apuesta por lo verde, por una apuesta por ese cambio climático tan necesario que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes están reclamando, por un Sumar que está exigiendo el reconocimiento del Estado palestino, por un Sumar que busca espacios de paz en un momento en el que los tambores de guerra suenan muy cerca, ¿no?, de Europa, y por un Sumar que tiene como compromiso también el trabajo feminista y el compromiso con los derechos humanos y con las mujeres. Claro, esto último que me cuentas también me hace, ¿no?, como pensar en, yo creo, algo de lo que más ha sacudido o agitado a la sociedad española en los últimos tiempos, que es precisamente todo el dolor, el genocidio que se está viviendo en Gaza, que se está viviendo en Palestina, y que vemos también una reacción popular en la forma de tantas acampadas universitarias, de tantas manifestaciones. Lo primero, cómo en un primer momento desde la sociedad civil y ahora como candidata, cómo estás percibiendo tú tanto esta situación de genocidio, de apartheid, de guerra, como ahora esta movilización, y si ves en ella también motivos para la esperanza, y cuáles son los pasos inmediatos que habría que hacer. Realmente ver un genocidio en directo, pero online, y no hacer nada es una sensación de culpa que como ciudadana comprometida no puedo evitar. Sin lugar a dudas, la historia nos juzgará, pero es cierto que en estos momentos ha surgido, yo creo, que un brote de esperanza. Como siempre viene de los jóvenes, no me cabe duda, ¿no? Por eso la importancia de que los jóvenes tengan ese rol importante en Europa, en el enfoque de las políticas a nivel general y en su participación. Esta oleada de acampadas que empezó en Estados Unidos, que ya está en Europa y que afortunadamente está en España, es la respuesta que los estados necesitan para que de alguna manera y de una forma definitiva activen todos los mecanismos para acabar con este genocidio. Me preguntas qué debemos hacer ahora. Sin lugar a dudas, reconocer el Estado palestino ya. Sumar es la fuerza que lo está proponiendo y que me consta va a conseguir que este gobierno haga ese reconocimiento, que más allá de que pueda parecer simbólico, no lo es, y os aseguro por el propio colectivo del pueblo palestino con el que tengo una estrecha relación, para ellos no es un símbolo, para ellos es determinante, es un paso en el avance del reconocimiento de sus derechos, de lo que necesitan como pueblo. Por tanto, hay un reconocimiento que debe ser inmediato, obligatorio ya. Por otro lado, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas contra Israel, hay que presionar para que la comunidad internacional se posicione y para que Naciones Unidas también adquiera un compromiso para paralizar este desastre humano, este terrible genocidio de una manera inmediata. Como cambiando un poco de tercio, también me interesa saber que nos expliques un poco cuál es la propuesta y cuál es el feminismo que quieres encarnar tú en Europa y que quiere representar Sumar. Yo creo que es un feminismo transversal, natural, un feminismo donde no hay nada que cuestionar. Las mujeres somos la fuerza de la humanidad y está demostrado a lo largo de la historia. Se trata de ese poder femenino que atraviesa, insisto, todo, que está en la paz, que está en el avance de derechos, que está en la creación de sociedades inclusivas y que realmente no excluye a nadie. Yo no quiero un feminismo excluyente. Yo quiero un feminismo donde quepamos todas, donde todas tengamos la misma voz y donde realmente podamos luchar por esa igualdad tan necesaria que, aunque muchos
consideren que ya vamos de sobra, que no hace falta seguir reivindicando, es más necesario que nunca. Estas elecciones se han planteado mucho como una nueva, no sé si decir batalla, pero sí algún tipo de enfrentamiento para pararle los pies o enfrentar a esa extrema derecha. A veces hablamos de esa extrema derecha como si fuera una especie de auge inevitable o una ola, un tsunami que tiene que venir a arrasarnos sí o sí. Entonces yo más bien quiero reformularlo y preguntarte cómo derrotamos, cómo vencemos a la extrema derecha, cómo ganarles. Yo creo que la clave está en enfrentarles al avance de derechos. Cuanto más se avanza en derechos, más pequeña se hace la extrema derecha. También, indudablemente, hay que confrontar sus mentiras. Basta ya, han trabajado 5 lemas nicho que están explotando, son los enemigos de la Agenda 2030, como si aquello fuese el libro de las maldades, y todos y cada uno de sus paradigmas son muy fáciles de desmontar. Por tanto, lo que hay que trabajar es para tratar de restar el miedo. El miedo es muy poderoso y el miedo es lo que hace que muchas personas compren su discurso de forma inmediata, porque su discurso va al estómago, no va al intelecto. Entonces, claramente, avancen derechos, derrotemos sus mentiras y mensajes claros para desmontar sus discursos. Ya me has contado un poco antes, hablando de, bueno, de tu infancia, de tu abuelo, una historia muy conmovedora. Me acuerdo como, de hecho, la primera vez, hace unos cuantos días, que te escuché hablar de este abuelo, me pareció muy conmovedor. Y estoy segura de que también en tu trayectoria como activista, en tu trayectoria en la sociedad civil, en asociaciones, has vivido y escuchado muchísimas historias profundamente conmovedoras, ¿no? Que te aprieta el pecho, que se te hace un nudo en la garganta al oírlas. Y yo quería preguntarte como por alguna historia a la hora de pensar, ¿no? en este reto y en este desafío y lo trepidante que hay en una campaña electoral a la que recurras también un poco casi para darte fuerzas, ¿no? Para recordarte por qué merecía la pena estar donde estabas y por qué merece la pena estar aquí. Pues son muchas, como tú dices, porque después de 25 años, frente a frente con aquellos que tienen que cerrar su puerta por última vez, guardar una llave que no sabe si va a volver a abrir su hogar nunca, o ver a sus familiares, o enterrar a sus padres o a sus hermanos, realmente pues la emoción es inevitable, ¿no? Y el compromiso con personas que han vivido todo esto. Pero me voy a ir a una que empezó con una historia terrible y ahora es una historia maravillosa que además está muy cercana y muy incluida en mi vida. Yo me fui en 2016 a Lesbos, en el peor momento de la llegada de personas refugiadas a las islas griegas. Tras varias noches de rescate en el mar, colaborando con los voluntarios y voluntarias espontáneos que allí estaban, con bomberos sevillanos que también de una forma voluntaria estaban allí comprometidos, entró en vigor el acuerdo Unión Europea-Turquía, un acuerdo terrible que, de nuevo, a cambio de dinero, permitía que Turquía, un lugar donde los derechos humanos, por supuesto, no están garantizados, se convirtiese en el guardián de las fronteras europeas. Tras todo ese trabajo que hicimos allí, en el que CEAR estuvo comprometido, pero yo personalmente estuve físicamente allí, haciendo noches para esos rescates en el mar. Volví a Madrid para hacer el trabajo, aquella había sido una misión concreta, y días después estábamos en ese trabajo, recibo una llamada de un médico español diciéndome: mira, me han dado tu teléfono, no te conozco, no sé quién eres, pero tengo un chico que se me muere.
o haces algo por sacarlo de aquí o este chico se nos muere. Era un chico pakistaní, había llegado bueno, pues recorriendo las montañas de Irán en pleno invierno. En el camino se le congeló una mano, había sido secuestrado y después de todo su trayecto llega a Lesbos. Está en un campo de refugiados y su mano congelada empieza a deteriorarse con una gangrena que le va recorriendo el cuerpo. En ese sentido, imaginaros, o sea, de repente la responsabilidad en la que yo me vi en aquel momento fue súper potente, ¿no? Y moví Roma con Santiago, pero cuando digo Roma con Santiago, moví al gobierno, moví a todas las autoridades habidas y por haber. Aquello fue a finales de marzo. El 1 de julio, Navid, que así se llama, estaba aterrizando en Madrid. Era la única persona que salió de aquellas islas. Conseguimos sacarle, fuimos a recogerle otra compañera y yo al aeropuerto de Barajas, por supuesto habiendo hecho un trabajo político con la embajada y tal, y teníamos todo preparado para que fuese ingresado en un hospital público de Madrid y fuese operado inmediatamente. Tuvieron que intervenirle 5 veces, le amputaron parte de su mano y allí hicimos noches. Navid no hablaba una palabra de español, como os podéis imaginar, un poquito que había aprendido en el campamento inglés, y bueno, pues desde mi hija hasta mi chico, hasta mis amigos, hasta los compañeros y compañeras de CEAR, y hacíamos guardias para estar en el hospital con Navid. Después de todo esto, solo deciros que Navid es parte de mi familia. Navid lleva desde 2016 en mi familia, es un miembro más de mi familia, cena en Nochevieja en mi casa, mi madre, mi familia le tiene como uno más. Ahora va a ser papá, así que casi me hace abuela sin serlo. Estoy súper ilusionada. Omar va a nacer en mayo ahora. Y bueno, pues es una historia, es un tío espectacular, un currante increíble, con un compromiso. Siempre me dice, yo voy a acabar trabajando en Grecia para ayudar, para hacer lo que hicieron con lo que hicisteis conmigo. Y este es otro loco. A veces le tengo que decir, no puedes meter a tu casa a cualquiera, porque en cuanto ve que alguien tiene una necesidad, él se lo lleva a casa. Así que, bueno, es una historia maravillosa que me emociona y que, bueno, realmente me lleva a decir por qué estoy aquí. Estrella, te voy a enseñar un vídeo y tú simplemente, como después de verlo y de reaccionar, me dices qué es lo que te parece, qué se te viene a la cabeza. ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva el caudillo! Prefiero no verlo. Prefiero no verlo. Esta es la muestra de hacia dónde nos quieren llevar, sinceramente. Así que esto es contra lo que tenemos que luchar. Contra esos mensajes que nos llevan a momentos de la historia que fueron terribles. Y precisamente esa falta de memoria histórica es lo que lleva a muchos jóvenes a no entender que lo que nos están vendiendo o lo que se están tratando de vender es el retroceso de los derechos, la vuelta al terror, la vuelta a un mundo oscuro. Así que prefiero no verlo, Liz. Con esto, Estrella, muchísimas gracias y muchísimas gracias por contarnos un poco de tu historia, de otras historias y de tu compromiso para ser candidata en estas elecciones europeas por Somar. Gracias a ti, Liz, ha sido un placer.